Muy bien, buenas tardes con todos. Les saluda la licenciada Luciela Polinares, a nombre de la doctora Berta Flores y de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados. Les doy la más cordial bienvenida al webinar online Cómo lidiar con personas difíciles en el trabajo, a cargo de Fernando Zulca Castillo, licenciado en Psicología, colegiado, postulante al grado de Magíster en Psicología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con amplia experiencia en el sector educativo a nivel secundaria y superior, desarrollando evaluación, diagnóstico, orientación y consejería psicológica y programas psicoeducativos de tutoría y desarrollo personal. Agradecemos el interés de cada uno de ustedes en este taller. Por favor, les solicitamos que puedan apagar sus micrófonos para evitar que se filtre algún sonido. De tener alguna pregunta, por favor usar el chat que Fernando podrá contestar ordenadamente. Al finalizar el taller, se compartirá un link para que puedan completar una pequeña encuesta y así poder hacer entrega de sus constancias. La constancia será digital y será enviada a su correo, una vez validamos que hayan completado la encuesta. Sin más preámbulo, les damos el pase a Fernando para que pueda brindarles esta charla. Hola, buenas tardes, buenas noches ya con todos. Gracias, Luciel, por el pase, por la presentación. No sé si se puede observar y se escucha bien. Si me pueden confirmar eso, por favor. Sí, Fernando, bueno, yo te escucho muy bien. Espero que los demás también. Perfecto. Entonces voy a ir compartiendo las imágenes que vamos a compartir hoy. ¿Se logra observar? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla. Agradezco a todas las personas que han facilitado que me pueda reunir el día de hoy con muchos de ustedes, egresados de la universidad, graduados de la universidad. Y bueno, es un tema que me imagino para muchos de nosotros en algún momento nos ha causado mucha molestia, mucha inquietud, dudas, o a veces hasta frustraciones y conflictos muy severos y fuertes, ¿no? Hay personas que por situaciones como las que vamos a ahora analizar y vamos a compartir, han decidido, por ejemplo, abandonar su lugar de trabajo o de repente terminar mal en su lugar de trabajo por un conflicto muy severo, muy fuerte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que se llama ¿Cómo lidiar con personas difíciles en el trabajo? Creo que la gran mayoría de nosotros debe haber tenido o tiene una experiencia laboral. Muchos de esos trabajos en donde nosotros hemos estado han sido lugares muy gratos, muy saludables, desde todo punto de vista, ¿no? Si analizamos la parte, digamos, cooperativa, los compañeros, las personas con las que trabajamos, probablemente esas experiencias hayan sido de mucha influencia para que sigamos en un lugar por muchísimo tiempo, ¿no? Hay personas que pueden estar en un lugar muchísimo tiempo y una de las razones por la cual estamos en un lugar es justamente porque nos sentimos muy felices, muy contentos estando en un espacio laboral. Entonces, pero también hay situaciones en las cuales a veces eso no es así, no ocurre de esa manera. ¿Qué condiciones podrían llevar a eso? ¿Por qué una persona puede de repente romper un vínculo laboral o romper un vínculo amical o hasta familiar con alguien si es que siente que no logra llevar una buena relación o tener un buen estado emocional, un buen estado de vida a veces, y que eso pues lleva a múltiples conflictos que en su momento también voy a comenzar a compartir. Entonces, ¿cómo lidiar con personas difíciles en el trabajo? A ver, si estuviéramos en una reunión presencial
yo les preguntaba, a ver, levanten la mano, ¿quiénes han conocido a personas difíciles en su vida? No solamente en el trabajo, sino en su vida. Yo creo que por lo menos el 90% de las personas tal vez levanten la mano, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué empezar así? Porque primero tenemos que recordar que las personas difíciles van a formar parte de nuestro hábitat normal, regular. Y la pregunta sería si es que realmente las personas son las difíciles o de repente nosotros somos los difíciles. ¿Por dónde realmente va esta ruta de entender esto? Entonces ahora con lo que quiero compartirles el día de hoy, lo que quiero que puedan recibir en información de parte mía, les puedan tal vez dar un poco más de luces a esto y, ¿por qué no?, comenzar a generar un cambio. Ese cambio que no es corto ni rápido, pero que sí va a necesitar de mucho esfuerzo y dedicación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, bienvenidos todos a este webinar, a esta reunión virtual, cómo lidiar con personas difíciles en el trabajo. Mi nombre es Fernando Zulca, psicólogo de profesión. Y ahora vamos a empezar. A ver, veamos la siguiente lámina. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Sobre qué va a tratar nuestro tema? Bueno, para poder empezar y terminar bien, creo que debemos tener una hoja de ruta. Y los 3 puntos importantes a lo largo de estos 45, 50 minutos que vamos a estar conversando, dialogando, informando, voy a tocar 3 puntos importantes. Uno, primero, identificar a esa persona que es llamada difícil. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Por qué lo puede ser? ¿Y por qué para nosotros es difícil? Porque no todas las personas que conocemos son difíciles, ¿verdad? Pero sin embargo, convivimos con esas personas. Estamos en constante comunicación, relación laboral, amical, familiar, etcétera. Estamos siempre con esas personas. ¿Y por qué podemos tolerar algunas y por qué no a otras? ¿Por qué algunas de ellas pueden ser parte de nuestra vida y por qué otras de repente no toleramos que formen parte de la misma y nos alejamos prontamente? Y acá vamos a entrar un poco también a analizar desde un enfoque un poco más psicológico, ver por qué a veces suele ser este nuestro denominador común, por qué nos acercamos a esas personas que podrían ser muy difíciles para nosotros. Entonces vamos a entrar un poquito al análisis de este perfil, de estas personas. Después vamos a analizar cuáles son los puntos importantes para poder, una vez que reconozcamos las características de estas personas, ¿cómo hacer para poder comunicarnos mejor con ellos o con ellas? Yo lo coloco ahí como escuchar para comunicarse mejor. O sea, entendiéndose que la comunicación es un punto muy importante a considerar en este proceso, tanto de análisis como de cambio. ¿Sí? El cambio que puede ser de la persona o que también podría ser nuestro. Vamos un poquito a ver ese nivel de comunicación que es importante siempre tomarlo en cuenta cuando nos relacionamos con otras personas. Y la parte última, que creo que es lo más relevante dentro de nuestra presencia hoy, que es lo que la mayoría quiere saber, ¿no? ¿Cómo hacer para lidiar con gente difícil? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la magia, Fernando? Dime, ¿cuál es ese secreto que me va a ayudar a poder cambiar a estas personas o cambiar yo para poder evitar toda esta circunstancia difícil, ¿no?, o conflictiva? Bueno, eso lo vamos a ver en la parte final. Sí, vamos a cerrar nuestra reunión el día de hoy tocando todos esos puntos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra reunión del día de hoy. He tomado mucha referencia de algunos autores, algunos muy, muy conocidos en el ambiente sobre el cambio, sobre el liderazgo y sobre cómo generar cambios en las personas y cómo tratar con la gente difícil. Uno de los autores, por ejemplo, que menciono acá es a Rick Brinkman, que junto con su colaborador desarrollaron un libro que se llama Cómo tratar con gente difícil. Y algo que me llamó la atención en su introducción de todo este discurso que hace sobre este tipo de personas,
llamó mi atención lo que había puesto en la parte introductoria, ¿no? Que decía que cuando la gente haga las paces con gente que no soporta, el mundo empezará a ser un lugar mejor para vivir. Bien intensa, bien profunda y sobre todo, qué importante debe ser para nosotros poder encontrar una paz interna. Esa paz que a veces depende mucho de otras personas, que muchas veces depende de nuestro lugar de trabajo, que depende mucho de las personas con las que nos rodeamos. Lo que decía Stephanie, como si fuera un ABC, ¿Sí? porque te pide, ¿no? Incluso dicen, ¿por dónde inicio? Ese ejemplo Hola. que decía Romero. Sí quiero entrar a Facebook, pero... A ver si apagamos los micros, por favor, que se está filtrando el ruido. Gracias. Bien, entonces estábamos empezando con esto, ¿no? Cuando hagamos las paces con la gente que no soportamos, el mundo empezará a ser un mejor lugar para vivir. Y es cierto, porque si andamos peleados con todo el mundo, si estamos muy pendientes de lo que hace todo el mundo, estamos muy pendientes de la crítica que nos haga todo el mundo, o nosotros hacerlas a todo el mundo, probablemente vamos a estar en una condición muy, muy estresante, muy angustiante, ¿no? Y estando siempre haciendo las cosas y mirando de reojo para ver si es que es correcto o no es correcto, o si las personas nos validan o no nos validan, o si lo que estamos haciendo eh, puede ser punto de crítica para los demás. Entonces, todas esas condiciones que son parte de una convivencia humana, que es normal, que todos los seres humanos hemos convivido durante muchísimo tiempo, y dentro de todo ese tiempo que hemos convivido, lo que más nos ha ayudado a poder subsistir a lo largo de tantísimos siglos y años es justamente la colaboración. Pero cuando esa colaboración ya no comienza a ser colaboración, sino más bien obstáculo, y se lleva a condiciones de conflicto, guerras o condiciones mucho peores. Entonces vamos a ver ahora esta parte de acá. Normalmente cuando una persona es considerada alguien difícil de llevar, alguien difícil con quien llevar una buena relación, podemos encontrar muchas condiciones que vienen de uno o de otro lado, ¿no? Porque para que haya un conflicto, para que haya una pelea, una riña entre esas personas, pues uno de ellos es el que tiene que continuar la iniciativa del otro. Y lidiar con personas difíciles normalmente va a ser parte de lo que vamos a ver continuamente en nuestras relaciones laborales. Porque no todas las personas les vamos a caer bien, ¿no? Eso, por ejemplo, debería ser un criterio, un catálogo muy, muy presente para cada uno de nosotros. A todas las personas no le vamos a caer bien. Y no vamos a ser tampoco tan agradables con todas las personas. No todos nos van a percibir igual. No todos nos van a apreciar igual. Pero cómo esa condición de búsqueda de aprecio, de relación, de aceptación, nos puede llevar a tener conductas probablemente que ayuden a que estas relaciones sean cada vez más estresantes o tensas. Entonces, ahora vamos a identificar entonces a esta persona. ¿Quién es esta persona difícil? Normalmente, ¿cuál sería la condición que pueda tener una persona difícil? A ver, si es que de repente por ahí lo vamos pensando y si alguno lo comparte por el chat, ¿no? para poder verlo. ¿Quién es una persona difícil? ¿A quién llamamos una persona difícil? ¿Qué condiciones debe tener esa persona para que llegue a un tope máximo tolerable, que ya esté a punto de sacarnos de nuestras casillas, como diríamos? ¿Qué debe hacer esa persona? Para encontrar una respuesta a eso, tenemos que encontrar una definición. Y según Prima, por ejemplo, las personas difíciles son aquellas que nos causan dificultades y conflictos.
toda aquella persona que nos genera un momento de intranquilidad, de molestia, que nos saca de nuestras casillas, que nos genera múltiples condiciones de arranque, de cólera, de ira, hasta de rabia, de frustración, ¿no? De resentimiento, o hasta de repente afectar nuestra propia autoestima, haciéndonos sentir mal, diciéndonos cosas de repente a modo de burla, a modo de mofa de lo que nosotros podemos de repente hacer o no hacer. Digamos que es una persona difícil, ¿no? O sea, en conclusión, una persona difícil va a ser toda aquella que va a traernos dificultades y conflictos. Entonces, la pregunta es, si una persona difícil es toda aquella que nos trae conflictos y dificultades, la pregunta es, ¿vamos a encontrar personas difíciles en todo lado? ¿No? Va a ser el común denominador. En todos lados donde nosotros vayamos, vamos a encontrar personas difíciles. Y la verdad es que sí, porque en todos lados donde nosotros hagamos algún tipo de relación social, llámese trabajo, llámese casa, llámese de repente en la familia, o algún grupo social, etcétera, en algún lugar, todas esas personas, que vendrían a ser todo un conjunto de personas que van a relacionarse con nosotros, no todas ellas, pues van a ser una perita en dulce, como cualquiera quisiera, ¿no? Va a haber alguna que siempre nos va a poner un grado de dificultad. Poder entender, tolerar, o de repente hasta convertirse en una persona indeseable en algunos casos. Ahora, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué existen personas difíciles? Bueno, las personas difíciles existen justamente porque no somos iguales. Y ahí está la principal respuesta que nos va a llevar a una solución final o una supuesta solución, porque cada uno de nosotros tiene su propio estilo. Pero las personas difíciles existen justamente porque tenemos una percepción diferente. Empezando por ahí. Ninguno de nosotros piensa igual, ninguno de nosotros ha sido criado igual, ninguno de nosotros ha tenido la misma educación e información, y ninguno de nosotros ha vivido las 24 horas del día pegado al otro. Entonces, esa condición de diferencia, esa condición de tener aprendizajes, personalidad, valores, hábitos, costumbres, cultura, folclore, y todo lo que nos hace únicos y especiales, pues justamente es lo que también nos muestra que no podemos pensar igual que los demás. Podemos coincidir, podemos tener unas coincidencias, podemos tener algunas ideas parecidas, pero no necesariamente vamos a pensar igual. Entonces, en la fotografía o en el dibujo que ven ustedes en la pantalla, en esa imagen se puede observar de que ambas personas están viendo la misma figura, pero en una distinta posición. Y alguno de ellos está mintiendo para su percepción, viene a ser todo correcto. Entonces, ¿quién dice la verdad? Es que no hay una verdad única en este sistema perceptual. Depende de todo lo que ustedes observan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay cosas que nosotros observamos y que nos permite tener un criterio para entender esa situación. Pero hay cosas que escapan a esa percepción que probablemente nos ayuden a no ser muy acertados al momento de hacer un análisis. Entonces, nosotros cada vez que hacemos, por ejemplo, una definición o explicamos algo, ¿no? Por ejemplo, si queremos preparar un platillo y sabemos cuáles son los ingredientes y los procesos, nos saldrá lo más rico y sabroso posible. Pero ¿qué pasa? Que alguien tal vez no fue enseñado para hacerlo, pero solamente tiene alguna información, lo vio tal vez en un tutorial, o lo vio tal vez de manera incompleta, y por ahí se le escapó un ingrediente, entonces la preparación o el proceso de preparación no le va a salir igual, va a tener un cambio. Entonces, ¿cómo influir en nuestra percepción para que podamos diseñar en nuestra mente una idea negativa y también positiva sobre las personas, sobre los lugares, sobre los contextos?
Entonces, el conflicto empieza cuando una de las partes, voluntaria o involuntariamente, percibe que hay algo que está afectando, que puede afectar su tranquilidad. Y miren cómo acá vamos a tocar el otro punto de la comunicación que es muy importante para esto. Porque si yo percibo erróneamente algo, es porque probablemente la información que yo le esté dando a esta persona no está siendo lo suficientemente clara, precisa o detallada. Ojo que estamos hablando solo de percepción, todavía no estamos hablando de personalidad y tipos de características, que es otro punto, y que también ayuda a influir positiva o negativamente en eso. Pero vayamos solamente a nivel perceptual. Cuando percibimos, observamos, vemos, interpretamos y damos una respuesta, ¿no? Pero si yo no tengo esa precisión, si no he revisado, no he tenido la capacidad de poder dar la información lo más exacta posible, pues la otra persona probablemente va a tener una interpretación diferente. Entonces, el conflicto forma parte de nuestra vida. Todos los seres humanos normalmente pasamos por un conflicto. Hay muchos tipos de conflictos. Hay conflictos laborales, conflictos familiares, conflictos entre grupos, conflictos políticos, conflictos de naciones. El conflicto forma parte de. Cuando esto ya sale de una condición cotidiana, normal, y se convierte ya en una agresión, en una violencia, ya estamos hablando de, hay una transformación de ese conflicto a un nivel, podríamos decirle hasta patológico, ¿no? Cuando ya se llega a un nivel en donde una de las partes va a salir necesariamente lastimada. Entonces, cuando nuestro conflicto no es bien analizado, no es bien trabajado, probablemente vamos a ver que la causante de eso es la otra persona. Y es ahí donde va a salir toda nuestra condición de búsqueda de mantener nuestro statu quo y probablemente ahí vamos a actuar de manera agresiva, verbal, física, psicológicamente. Miren cómo este tema de la percepción es muy importante porque nosotros no estamos en la mente de las otras personas, pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de la otra persona y tratamos de poner las cosas muy claras para la otra persona, estos niveles de falsa interpretación o errada interpretación van a comenzar a disminuir. ¿Se entiende esa parte? Entonces, qué importante es entender el conflicto y qué importante es entender la percepción que tienen las personas para que empiece este conflicto. ¿Ok? Sigamos entonces avanzando. Acá hacemos he pegado una imagen de una situación bastante interesante, ¿no? Que justamente cuando se trabaja esos temas, tanto el conflicto y la percepción, qué interesante es analizar lo que cada uno percibe, ¿no? Y acá se hizo un ejercicio simulado, ¿no? Entonces, a muchas personas, vamos a llamarle entre comillas líderes, personas que dirigen grupos, se les venda los ojos para que interpreten lo que perciben. Y podemos observar ahí que cada persona va percibiendo de acuerdo también a su mundo y a su historia. Las cosas que nosotros vamos identificando que pasa en nuestro alrededor, en nuestro contexto, tiene que ver mucho con nuestra historia, con lo que hemos pasado anteriormente o con alguna experiencia que hayamos tenido. ¿Mm? Para este tipo de experiencia el cerebro es muy simple, no se complica la vida, no interpreta a menos que tengamos un criterio para hacerlo, sino simplemente trata de adecuar y entender de qué manera lo que vamos percibiendo, lo que vamos tocando, lo que vamos sintiendo, nos ayuda a encontrar un equilibrio, nos ayuda a encontrar una respuesta sencilla y rápida. Sí, por ejemplo, vemos 6 distintos casos, ¿no? La persona que está tocando podríamos decir como que el cuerno, el marfil del elefante, está sintiéndolo de una manera diferente, ¿no? Porque la textura es diferente. Lo mismo pasa. Piensan que es una pared o piensan que es una piedra. Y en la parte última, bueno, como lo ve con pelos, aparenta o entiende que es una cuerda. Entonces miren cómo la condición de la percepción, si es que no se acompaña con
con otros sentidos, se puede distorsionar muy fuertemente. ¿Mm? Entonces muchas personas llegamos a una condición como esta. O sea, paradójicamente llegamos a una condición como esta con los ojos vendados porque no vemos la realidad de lo que le pasa o lo que está pasando en las otras personas. Y eso ya también es un tema no solamente perceptual, sino también un tema cognitivo. Cómo yo me involucro en buscar que mi percepción y que mi atención y que mi concentración me permita entender la situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en las personas difíciles? Ya las definimos, sabemos que son personas que nos causan mucha molestia, ansiedad, cólera, ira, resentimiento, frustración, etc. Todas esas emociones llamadas negativas, emociones, en fin, pero emociones que no nos hacen sentir tan bien. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer o tratan de hacer las personas difíciles? Cuando una persona ya toma es una relación social, una relación interpersonal de algo, de una manera muy, digamos, individualista, contra alguien o contra algo en particular, pues lo que va a buscar siempre es tratarnos de sacar, de salir de nuestra tranquilidad. Es como que la persona busca vernos de una manera no quieta. No les gusta vernos bien en algunos casos. Pareciera eso, ¿no? Que no les gustara vernos bien. Que su forma de ser es buscarnos que nosotros lleguemos a una intranquilidad. ¿Qué otro tipo de persona difícil vamos a encontrar? Una, por ejemplo, que nos obliga a hacer cosas que no queremos. Nos obliga a comportarnos como no queremos, nos obliga a hacer cosas que no nos agrada, nos pide cosas en un momento inadecuado, cuando no podemos. Entonces trata siempre de pensar solamente de su lado y no se pone en nuestro lado, ¿no? Entonces nos pide cosas que de repente en su momento no podemos hacer. Y pedirnos que hacer cosas que uno necesita o que requiere hacer. Por ejemplo, si yo tengo que hacer alguna visita a una amistad, ¿no? O a un familiar, por el mismo gusto de evitar que vayamos a reunirnos con esa persona, pues puede justamente en ese momento solicitarnos algo, ¿no? Ya había planificado salir temprano del trabajo y justo cuando van a llegar 5 minutos para salir del trabajo, justo llega un correo o llega una llamada o llega un mensaje que me dice quiero esto para, supongamos, 20 minutos, 30 minutos. Es rapidito, antes que te vayas, lo haces y te vas. Pero ya nos está impidiendo seguir con nuestra vida normal según lo que se había programado. Nos obliga a manipular a otros medios solapadamente, nos coacciona a través de otros medios, pero no directamente nos dice algo, pero influye para que otras personas coactivamente no nos permitan desarrollar las cosas que queremos hacer. Nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir que todo el problema es culpa de nosotros. Si es que no nos llevamos bien, por ejemplo, es nuestra culpa. Si algo no salió bien, si algo no se trabajó bien, si algo no se preparó bien, es nuestra culpa. Y todo eso genera sentimientos como ansiedad, frustración, enojo, ¿no? Y miren que acá la perspectiva que podríamos tener es de las personas difíciles, ¿no? O sea, cómo nos quieren, en cierta manera, mostrar o hacernos sentir. ¿Sí? Entonces, estas personas probablemente que puedan ser jefes o podrían ser compañeros de trabajo, normalmente nos involucran en este tipo de relación bastante tóxica, ¿no? Muy desagradable. Poco productiva, se podría decir. Entonces, ¿y por qué puede ser esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué podría ocurrir esto? Hay dos factores
importantes que podrían presentarse en la mayoría de estas personas. ¿Por qué una persona puede ser conflictiva? ¿Por qué una persona puede ser difícil de tratar, o difícil de entender, o difícil de hacerse entender? Por dos factores muy importantes, ¿no? Dos características que pueda tener esta persona. Una es la envidia, ¿no? De tener lo que esa persona tiene, por ejemplo, su puesto de trabajo, su familia, sus amistades, su pareja, cualquier condición que desee de la otra persona. Entonces, miren cómo esto también involucra no solamente a la otra persona, sino también a uno mismo. Esa necesidad de poseer cosas que en su momento no tenemos o no hemos alcanzado aún por múltiples condiciones, se convierte en una forma, un estilo de vida recurrente. Deseamos lo que el otro tiene, porque si no lo tengo, entonces el otro tampoco lo puede disfrutar. Entonces la envidia forma parte también de una característica, puede ser hasta de la personalidad, puede ser también hasta de un aprendizaje, puede ser también una falta de valores o de buenas costumbres. Cuando una persona no se siente bien consigo mismo, entonces lo que va a buscar es tratar de compensarlo haciéndole molestia a los demás. O sea, como no pueden brillar por sí mismos, entonces prefieren hacer lo posible para que la otra persona no brille. Y ahí se genera un círculo vicioso. ¿Sí? La imagen puede ser bastante referencial para esto, porque tiene que ver mucho con también el talento y la habilidad que tiene cada persona. Acá puede haber una interpretación detrás muy profunda, porque pueden haber factores como, por ejemplo, preferencias, como, por ejemplo, que alguien tenga algún tipo de apoyo adicional, o que alguien de repente sea el consentido o la consentida de, podría ser. Pero si comenzamos a ver acá, si analizamos esta imagen, que me parece bastante interesante para comenzar a relacionar, hay dos personas que tienen en sus manos unas plantitas. Y pueden deberse a muchos factores por los cuales una de ellas creció más que la otra. Pero yo me quiero enfocar únicamente en la persona, en el individuo. Probablemente la chica del lado derecho haya tenido mayor tiempo, atención, cuidado, lo ha atendido con muchísima más esmero, y por eso ha crecido como lo podemos ver ahí. Pero si el otro no ha crecido, podemos suponer también que puede ser por una falta de descuido o de atención. Entonces, miren cómo también depende mucho de eso. O sea, lo que no hago, ¿no? Lo que no hago, busco que la otra persona tampoco lo tenga. Y eso es la envidia, ¿no? Desear lo que otro tiene. Y los celos, bueno, los celos porque tal vez hay una necesidad de que la otra persona no sea o no logre cosas que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un buen puesto en mi trabajo, deseo que la otra persona no siga escalando, o que no vaya a tener alguna condición mejor para que pueda alcanzarme, o de repente hasta pasarme, ¿no? De lo que yo tengo, espero que la otra persona no lo tenga. Entonces acá estamos hablando ya de un tema netamente también de la personalidad, ¿no? Cómo las personalidades en algún momento pueden convertirse en condiciones conflictivas. ¿Ok? Entonces, hay algo que he recogido de muchos autores y que coinciden en ello, y que se lo comparto ahora. Esta frase que dice: detrás de toda persona difícil, historia difícil, y justamente lo que quería llegar con estos ejemplos que estaba mencionando y que les mostré en la imagen, es que ese es el punto que nos faltaría para poder entender un poco más a estas personas difíciles.
¿sí? Nadie da de lo que no tiene. Yo creo que eso se entiende bastante, ¿verdad? Si yo no tengo la suficiente empatía, inteligencia emocional, o liderazgo, o trabajo en equipo, probablemente pues mis grupos no van a tener nada de eso en un momento de trabajo, en un momento de relación social, ¿sí? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo tuvo? ¿Por qué no lo tiene? Y siempre va a haber una historia detrás. Todas las personas tenemos una historia. ¿Sí? Fácil o difícil, bonita o algo complicada o difícil, va a haber siempre. Entonces, cuando nosotros despersonalizamos y nos olvidamos de que una persona, que un individuo tiene algo detrás, que siempre lo va a acompañar y que probablemente no va a ser fácil para ese chico o esa chica liberarse de esto, ahí vamos a tener un conflicto y una percepción, volvemos a la percepción, una percepción más resistente a convivir o a tolerar a estas personas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es importante que para lo último que ya vamos a ver, podamos después entender todo esto. Entonces, vamos a ver ahora, desde una perspectiva comunicativa, cómo podemos identificar a la gente que no es soportable, que no soportamos en el trabajo. ¿Qué características tienen? A ver. Bueno, son las personas que normalmente tienen comportamientos groseros, ¿no? Fuera de lugar, personas muy antipáticas, si las queremos llamar así, ¿no? Tomo las ideas de Bellman para, en un parafraseo, las comparto, ¿no? Él las define de otra manera, pero yo trato de explicarlo de una manera un poco más general, ¿no? Por ejemplo, él menciona al tanque, ¿no? Él lo llama así. Y yo lo menciono para entenderlo mejor como el prepotente y el agresivo. Aquella persona que tiene un temperamento muy elevado, que su comunicación, su forma de relacionarse con los demás tiene esa característica. Algunas personas hablan muy fuertemente, tienen un lenguaje, una mirada, tienen un lenguaje no verbal muy agresivo. Y se nota muy claramente cuando te dicen algo, cuando te hablan, cuando te comentan o cuando te piden algo. Y una persona sensible, por ejemplo, cuando se enfrenta a ese tipo de personas, podría siempre tener esa idea discriminativa o agresiva de que le está tratando o que la está agrediendo o que no la valora como persona. Esta característica prepotente y agresiva es una de las que normalmente va a tener mucho choque con las personas, con los de baja autoestima y con los que también tienen mucha autoestima, porque acá podría haber el pasivo, que agacha la cabeza, o el agresivo, y el que también responde de la misma manera y podría tener ahí un choque. Y ahí podemos encontrar esos escenarios. El otro es el que les gusta hacer quedar mal. El que le gusta hacer las cosas, ¿no? Y siempre en su discurso o en su presentación o en aquello que comparta, ¿sí? Va a darle un espacio para hacer una diferencia con el trabajo del otro. Y por varias características, ¿no? Porque, por ejemplo, es más rápido, porque, por ejemplo, es más concreto, porque de repente suele responder prontamente a lo que se le pide. Bueno, hay varias características, ¿no? Pero siempre lo va a hacer notar ante los demás. Entonces, su característica o su comportamiento de este individuo es hacer quedar mal, ¿no? Siempre va a querer tener un peldaño por encima de las otras personas o de sus compañeros. La otra persona o el otro comportamiento es el explosivo. Cuando entra a niveles parecidos al prepotente y el agresivo, comienza a utilizar términos, estrategias, comentarios que ni siquiera tienen que ver con el conflicto, pero lo saca. Si el tema, por ejemplo, que están discutiendo es sobre el informe que se debía entregar hoy, bueno, en la discusión comienza a hablar de temas o situaciones que ya no tienen que ver con esa problemática. Entonces explota y aumenta y conflictúa más la situación y no solamente se queda con lo que pasó, sino además comienza a traer cosas que podrían ser del pasado, de otro momento, de otro lugar, que ya no tendrían ningún sentido y que siempre está ahí repitiendo.
como la vez pasada, como el año pasado, igualito como la vez pasada que no hiciste, que no presentaste, que no llevaste, que no dijiste, y comienza a traer cosas que ya no es en relación a lo que está ocurriendo. Ese es otro comportamiento, el sábelo todo que, como su nombre creo se entiende claramente, él tiene una respuesta para todo. Ni siquiera sabe lo que habla, pero simplemente le está dando una razón y una descripción, una explicación a algo por el sentido de querer hacer una mayor referencia de él sobre los demás. Quiere siempre mostrarse como el que todo lo sabe y que si alguien se equivoca, es el primero en que va a estar ahí dando a entender y dando a conocer esa equivocación. Entonces los sabelotodos justamente están ahí, o sí sé para qué, para hacer sentir mal a los demás, para poder sentirse ellos alimentados de la baja autoestima de los otros. Y es un comportamiento también demasiado agresivo. Muchas personas que probablemente tienen una baja autoestima, con el sabelotodo se van a sentir siempre muy angustiados y temerosos de relacionarse con ellos. El complaciente, que es una persona que normalmente entra en un nivel de letargo, tranquilo, acepta todo, no ayuda, no aporta, porque a todo le dice sí, o hace todo lo que les piden los demás. Si alguien tiene que, supongamos, hacer un trabajo extra en última hora, el complaciente es el primero que lo hace. Porque, ¿por qué podría verse esto grosero? Porque hace quedar mal a los demás, a los que tal vez con justa razón ya están en su momento de seguir con su vida, porque todavía no va a ser siempre el tiempo de trabajo. Entonces el complaciente normalmente va a estar siempre en predisposición. Así tenemos también al procrastinador, la persona que siempre deja todo para último momento, la persona que entra en angustia cuando llega a sus últimos momentos de poder compartir o de cumplir con una tarea o con un trabajo. Y esto ya es un problema también netamente organizativo, es un tema ya individual. El nada de nada, nada por aquí, nada por allá, es como un mago, ¿no? Todo aparentemente para él o para ella le resbala, ¿no? No me afecta en nada, no me involucro en nada, no hago nada. Es negativo que todo lo que se hace lo ve de manera mala, no va a ir mal, no va a salir bien, esto va a ser muy peligroso, no lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos, el que todo le va a encontrar un lado negativo y por lo tanto su negativismo también puede ser hasta contagioso. Y todas las personas caen en esa misma condición de ser muy, pero muy oscuro al momento de pensar en las alternativas. Y bueno, y por último tenemos al perfeccionista, que es justamente la persona que trata de hacerlo todo bien, y por lo tanto, como quiere hacerlo todo bien, él o ella es la única persona que lo puede hacer. No hay otra persona que lo pueda hacer como él o como ella. Entonces, cualquier intento o cualquier punto de atención o de realización de una tarea que haga la persona, pues se va a dar con la sorpresa de que no va a estar bien. Algo está mal, algo se olvidó, algo se equivocó. ¿Sí? Le faltó un punto, pero ya lo encontró. Le faltó una firma, o le faltó de repente la fecha de la firma, y también ya lo encontró. Entonces, una persona con esas características perfeccionistas normalmente son personas que son poco tolerables, porque nunca va a encontrar nada bueno en lo que los demás hagan, porque se siente como que él único o ella única es el que puede realizar. Bueno, así hemos visto una lista de posibles comportamientos muy comunes. Tal vez ustedes han podido ahora sentir algún tipo de identificación con estas características, con las personas que tal vez conviven en sus centros de trabajo. Y ahora vayamos a la comunicación. Vayamos a la comunicación que nos ayudaría a entender mejor. Porque todo empieza para poder comenzar a hablar acerca de las estrategias o los métodos o las formas para poder mejorar con, con estas personas difíciles. Empieza acá, con la comunicación.
Un punto importante acá es poder tomar mucha atención a lo que la persona dice. Dentro de una explicación sencilla hay un emisor y un receptor, un emisor y un receptor, ¿verdad? La persona emite, la otra escucha. Pero cuando ese mensaje no llega por una distorsión, tanto de atención como de compromiso o de actitud, eso va a generar que todo el proceso de información y de claridad se entorpezca. Entonces la gente se porta según su propósito y hace lo que hace en base a lo que le parece más importante. Entonces, si algo no me parece importante, si algo no me parece necesario, le voy a dar una pausa o tal vez lo voy a ignorar. Y ese dejar de prestar atención, ese ignorar a alguien, sabiendo de que es importante, pero también cuando lo llevamos a un nivel personal, puede ser porque alguien no me cae bien, simplemente le dejo de prestar atención. A sabiendas de que lo que esa persona nos va a compartir, o nos debe compartir, debe ser importante para nuestro trabajo. Pero como el nivel personal, cuando ya se convierte en un tema muy personalizado, obstaculiza también nuestra buena práctica dentro del trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son los enfoques desde esa postura de entender a las personas. Podemos ver acá, por ejemplo, un criterio general de cómo las personas podemos caer en una condición comunicativa más favorable. ¿Sí? Cuando nosotros coincidimos con los demás en este nivel comunicativo, pues va a existir una buena relación y un buen entendido y se va a evitar los conflictos y obviamente las personas difíciles cada vez van a ser menos frecuentes. ¿Cómo es este proceso? Birman lo divide así. Él dice que hay cosas que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Y hacer quiere decir ser lo más preciso posible, y para ello necesito únicamente una información muy precisa, muy detallada, no tan extensa, y poder ejecutar. Por el otro lado está el hacerlo bien, pero para que uno haga bien las cosas necesita información. Entonces, esta persona se comunica normalmente con muchos datos. Te da una información, pero no solamente te dice que lo hagas, sino te dice cómo debes hacerlo, en qué momento debes hacerlo, de qué manera debes hacerlo, y cuál es el momento oportuno de que debes empezar para poder terminar. ¿Sí? Entonces, en este caso, ser muy detallado, muy detallista, ayuda mucho a la comunicación. Lo otro es llevarse bien. Y en el llevarse bien, por ejemplo, es cuando tratamos de que la otra persona se sienta cómodo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos en un grupo de amigos, normalmente siempre nos preocupamos por saber qué les gusta, qué quieren, de repente hay algún aperitivo que quieren probar, comer, ¿no? Llevarse bien es preocuparse por los demás. Y en algunos casos, dejar de lado nuestras preferencias por preferir o dejar que los otros elijan, a pesar de que nosotros no estemos del todo convencidos o aceptemos. Hay una condición bastante interesante de cómo la persona a veces suelta cosas para poder llevarse mejor, ¿no? En una reunión, por ejemplo, ya, ¿qué vamos a comer? 9 personas quieren comer pizza y una quiere comer pollo. Bueno, pues para que mis amigos no se resientan conmigo, vámonos a comer pollo. Total, igual tengo hambre. Le encuentra una justificación. ¿Correcto? Y después tenemos a la otra persona que busca obtener aprecio, y en esta comunicación entra mucho tallar la personalidad, la inteligencia emocional, el sentido del humor, la simpatía. Son normalmente las personas que nos roban una sonrisa. Son personas que siempre nos caen bien simplemente por su propia calidad de persona, de humanidad, de sinceridad. Es decir, son personas muy empáticas. Si todos entráramos en este proceso comunicativo y habláramos con las personas de la manera en la que ellos quieren que se les dé la información, pues entraríamos en una zona de cooperación, como lo llama Birma, y eso ya evitaría que existan los conflictos. Entonces, bajo esta perspectiva, nuestra comunicación, que puede ser agresiva o pasiva, dependiendo del nivel, puede caer en una condición neutra o cooperativa, como lo llama él, en donde si nos adecuamos
a una comunicación, a un mensaje claro para la otra persona, para el oyente, entonces se va a liberar cualquier condición distorsionada y nos va a ayudar a entendernos unos a otros de una manera mejor. ¿Sí? Entonces, cuando las personas tienen las mismas prioridades, es poco probable que ocurra un malentendido o un conflicto. Entonces, si no ocurre conflicto, si no ocurre malentendido, entonces las personas difíciles cada vez van a existir menos. Y miren cómo volvemos nuevamente a la percepción y cómo volvemos nuevamente a la comunicación. Si nos preocupamos más por lo que hacemos nosotros que por lo que hace el otro, este nivel de malentendido cada vez va a ser menor. ¿Sí? No va a ser perfecto porque obviamente tenemos que también conocer bastante de la otra persona para poder hablarle en un lenguaje bastante comprensible y a su estilo, a su forma, pero nos ayudaría a reducir un nivel muy profundo de dificultades, de personas con distorsión y dificultad de comprensión. Entonces, cuando las intenciones no son satisfechas, o sea, cuando no nos comunicamos de una manera correcta, cuando no comunicamos pensando en el otro, que miren que eso es muy importante porque eso también para la educación sirve bastante. No es solamente lo que yo diga, sino es cómo lo diga pensando en el público que me va a escuchar y en el público que me está prestando atención. Pensando en la variedad de todas esas personas que están al frente mío y tratando de dar un lenguaje, una comunicación que sea lo más entendible posible. Entonces, si eso se evita, entonces los comportamientos van a ser más cooperativos y no, como acabamos de ver, van a reducir todo eso. Porque si no ocurre eso, y acá entra un sistema bien interesante que plantea Vilma, es que cuando las personas no caemos en esa condición de dar un mensaje para que haga las cosas, dar un mensaje para que lo haga bien, dar un mensaje para llevarnos mejor, o dar un mensaje para obtener un aprecio, van a comenzar a salir respuestas producto de que esta falta de cooperación se convierte más bien en una zona de peligro, de cuidado, porque, por ejemplo, van a comenzar, si que yo quiero hacerlo bien y el mensaje no es claro, o el mensaje no es lo suficientemente eh, clarificador para mí, voy a entrar en un nivel de perfección. Y la perfección me va a llevar a conductas repetitivas, de desconfianza, de no tener una buena relación con la persona, y como no se entrega el trabajo como uno espera, pues esto llega a niveles conflictivos. Por eso se le llama la zona de cuidado. Cada personalidad, cada estilo de comunicación tiene una forma de responder. Y si nosotros nos descuidamos en ello, podemos caer, por ejemplo, en la perfección. O en el excesivo control. Somos muy controlables a las demás personas. Las controlamos mucho y caemos en esa condición de conflicto, de dificultad, porque no nos sentimos parte, nos controlan demasiado. O sea, la relación va, por ejemplo, cuando alguien te controla demasiado. Tú quieres hacerlo, pero la persona está detrás de ti porque no confía. Porque el mensaje no fue lo suficientemente claro. El que trata de llevarse bien, por ejemplo, llega a un nivel en donde busca aprobación. Ya no solamente quiere llevarse bien, sino necesita tener la aprobación de la otra persona o del grupo de personas para sentirse parte de él. Y el que buscaba aprecio, el que era, digamos, carismático, que era el que tenía un buen sentido de escucha, va a buscar más ahora tener atención de la gente. O sea, ya no solamente va a ser carismático, sino que va a llevar a un nivel de ser el centro de atención. Entonces, todo esto se distorsiona. Entonces, lo interesante de esta perspectiva de Bigma es que justamente las personas, cuando tenemos un error comunicativo o no nos preocupamos por la escucha del otro, por la interpretación del otro y el mensaje que le damos al otro, nos puede llevar a una relación que justamente genera esos conflictos. ¿Sí? Y la otra persona trata de hacerlo bien, entonces no voy a poder tener un buen producto, porque todo lo que hace para mí va a estar mal.
A pesar de que necesita información para darle, le doy la información, pero no le doy la información correcta o completa, y me convierto yo más bien en un perseguidor de su trabajo. Estoy controlando, estoy buscando de que esa persona haga bien su trabajo, y estoy más pendiente de eso, y eso va a generar un vínculo bastante desagradable, ¿no? Difícil, por decirlo así. ¿Sí? Y el otro lado es la persona que intentaba tener un vínculo más dirigido hacia la persona. Entonces, en esta relación va a buscar no solamente llevarse bien, sino va a buscar la aprobación, y va a ser la persona que va a depender mucho de la aceptación de sus compañeros o de sus jefes. Entonces llegamos a un nivel en donde estas situaciones se convierten en muchas inseguridades, conflictos y molestias para las personas. ¿Sí? Y bueno, y ya para entrar a la parte última, una vez que ya hemos hablado de la percepción, hemos hablado de la comunicación, cómo una comunicación no detallada puede generar relaciones o vínculos difíciles. Y esos vínculos difíciles es lo que generaría estos conflictos que hemos estado mostrando. Bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con esa persona? Ya hemos estado dando algunas pautas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la comunicación. Y acá estamos hablando del individuo, de la persona que debería preocuparse más en mejorar sus niveles comunicativos, a lo que se le llama como una comunicación efectiva, ¿no? Que entre a un nivel de comprensión total para la mayoría, sino para todos. Entonces, cuando hablamos de las personas difíciles, tenemos que también entender que los difíciles podríamos ser nosotros, porque nos cuesta o porque tal vez nos genera un cansancio, un gasto de energía adicional, poder ser más específicos o ser más precisos con esas personas. Entonces, hay tres formas en las que se va a desarrollar esta relación. La primera, por ejemplo, es cómo vamos a relacionar con la gente difícil. Si queremos tratar a estas personas, podemos responder de tres formas. La primera, que vendría a ser con ira: tú me das fuego, yo te devuelvo fuego. Y acá entra a tallar la guerra. Y eso es obviamente muy destructivo, porque muchas personas pueden salir heridas, muy lastimadas, cuando una persona entabla una relación iracunda con otra. Responder bajo el hígado, bajo un sentido muy colérico hacia alguien, es lo que normalmente después nos va a llevar a arrepentirnos por las cosas que dijimos o por la manera en la que se lo dijimos. Y muchas veces ya no podemos recuperar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una relación conflictiva es una relación que podríamos ejemplificarlo con una hoja, ¿no? Que cuando recién empieza está totalmente lisa, pero que cuando ya empieza a entrar en conflicto va a entrar en distorsión, en maltrato, en abuso, en indignación, en no prestarle atención, etcétera. Y todo eso va a ir arrugando esa hoja, que por más que nosotros después lo estiremos, no va a entrar nuevamente o no va a volver a tener su misma figura. Sí, entonces el responder iracundamente a una persona difícil es lo peor que podemos hacer, porque ya está totalmente claro de que no es el camino que nos ayude a solucionar. ¿Sí? Es más, vamos a declarar la guerra en vez de buscar soluciones. Entonces ahí eso se va a convertir en una competitividad. ¿Quién es el más agresivo, quién es el más violento, o quién es el que más daño me hace, o quién más molestias me genera? El otro paso vendría a ser aquel método, forma de reaccionar, como que dice, esquivando. No, trato de evitar a esta persona. Lo cual por algunos momentos podría ser solucionador, pero no va a ser del todo. O sea, evitamos de repente interactuar con esa persona o trabajar con esa persona, pero por leves momentos o espacios. Porque al final esa persona va a estar ahí y tenemos que aprender a convivir con esa persona. O sea, cada vez que venga una persona difícil a nuestra vida, lo que vamos a hacer es huir, ¿no? Como lo que podríamos simbolizar cuando tenemos problemas en nuestra vida. Tenemos un problema y lo más fácil es huir de esos problemas, huir de los conflictos que nos aparezcan. Evitamos, pero no solucionamos. Y esa es una gran condición generadora de mucho estrés.
El tercer punto, y es el que ahora voy a detallar, es el que daría mejor resultado. Y aquel que nos lleva a utilizar la inteligencia emocional, nuestra inteligencia de emociones, nuestro control emocional y nuestra autoestima para poder afrontar las dificultades y situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, acá la inteligencia emocional nos va a ayudar un montón. Y es el punto que nos daría una ventaja en comparación a otras personas. Porque normalmente la persona iracunda es muy reactiva, o sea, no piensa, no reflexiona. La otra persona, la que evita, está pensando, pero no está solucionando. En cambio, el inteligente emocionalmente está pensando y está solucionando, está haciendo dos cosas a la vez. Por eso, hay un método que nos ayudaría mucho a encontrar y pasar el conflicto a una situación de cooperación. Y esto tiene que ver mucho también con la personalidad de cada uno de nosotros, como individuos. Hay dos direcciones que nos ayudan a convertir un conflicto en una cooperación. Uno de ellos es la integración y el otro es el redirigir. Brevemente voy a decir qué significa cada uno de estos. Cuando hablo de integración, hablo de que podamos unir todas las características posibles de ayuda para entender a la persona en sus múltiples condiciones o aspectos de vida. O sea, como decía hace un momento, ¿no? Conocerlo, conocerla. Saber cuál es la característica que esa persona tiene. Un ejemplo muy sencillo es, cuando tú te peleas o discutes con un amigo o con una amiga, probablemente ese disgusto te pueda durar de repente algunas horas, de repente algunos días y exageradamente una semana. Pero como es tu amigo, tu pata, tu yunta, alguien a quien tú aprecias mucho y has querido y quieres mucho, pues uno de ellos, sea tú o sea él o ella, tomará el teléfono, te whatsappeará y te dirá, ¿sabes qué? Te extraño, ¿no? O quiero solucionar, o conversemos, lo que has estado haciendo, y nuevamente se reactiva esa relación. En ese momento, cuando nosotros estamos dándole una solución a esta relación que había sido conflictuada, estamos integrando, porque nos estamos preocupando por el otro. Estamos pensando por la otra persona en el sentido de que no me gusta que esté de repente triste porque no nos vemos y no me gusta a mí estar molesto o triste porque no lo puedo ver. Entonces, la integración es una herramienta muy valiosa para poder entender que las personas debemos comenzar a dar nuestro brazo a torcer, como dice, ¿no? Porque para poder conseguir cooperación, alguien tiene que dar el primer paso. Y si nosotros somos orgullosos, tenemos una actitud muy resentida, probablemente esperaremos a que él o ella dé el primer paso. Y probablemente así pasen muchas situaciones, muchos tiempos, y no consigamos nada. ¿Sí? Entonces, la integración busca eso, entender a la persona en toda su dimensión, desde lo personal, familiar, social, económico, familiar, etc. E integrarla como un ser que necesita más bien unión y no más bien aislamiento. Es como la frase que dice, la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando todos trabajamos bajo la misma direccionalidad, es mucho más sencillo redirigir. Entonces, si yo integro a la persona, puedo redirigir acciones o conductas para que esta persona se involucre mejor en nuestra relación. Y acá hay algo que también debe pasar, que tal vez no lo mencioné en ese momento, pero era importante recordar. No se puede obligar a alguien a no caer en conflicto. O sea, para que haya una solución ante un conflicto, para que haya cooperación, ambas partes tienen que querer hacer eso. Pero si una de las partes no tiene la menor intencionalidad de encontrar una solución a este conflicto, es como por decir energía gastada y sin sentido. En ese punto, que ya es un punto de quiebre, sería mejor dejar de continuar diciendo y permitir de repente que la persona necesite su tiempo o retome su tiempo para que pueda reflexionar por lo que está haciendo. Pero no podemos
obligar a alguien a que quiera solucionar los problemas. Tiene que haber de ambos lados. O sea, para solucionar los conflictos y para que haya una mejor comunicación y una mejor relación entre dos o más personas, se necesita que ambos quieran colaborar para que esto funcione. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios para tratar a las personas conflictivas? Lo que les decía hace un momento. Bueno, son 4 puntos que he resumido de todo lo que he ido mencionando a lo largo de esta presentación. Lo primero es comprender. Y acá entra mucho la empatía. Entra mucho la asertividad. Esa comunicación que nos permite no regresar con esa misma intensidad la cólera, el resentimiento, el odio que esa persona puede tener, porque probablemente no esté resentida con nosotros. Y eso es algo que también nos pasa mucho. Pensamos que esa persona tiene un problema específico con nosotros, pero probablemente tiene un problema específico, de repente ni siquiera con nosotros, sino de repente consigo mismo o hasta con la vida. Entonces, cuando las personas pueden tener muchos conflictos consigo mismo, suelen tener una forma de desfogue, y la única forma de desfogue puede ser a veces encontrando a alguien con quien liberar toda esta frustración. Entonces, acá hay un punto importante, comprender. Antes de dar un paso que tal vez ayude a que el conflicto crezca, es detenernos y tal vez retroceder uno para pensar si es que nos conviene o no nos conviene meternos en una condición muy, muy conflictiva con una persona. ¿Mm? Tomarnos esos segundos de reflexión sería muy importante, porque eso nos ayudaría a desarrollar autocontrol. Y el autocontrol es una característica también de la inteligencia emocional. El poder hacernos dueños de las respuestas emocionales que nosotros presentamos cuando algo no sale o cuando alguien no se comporta o no nos habla o no nos trata como quisiéramos, pues entramos a un nivel muy alto de autocontrol. Mencionar también que es hora de poder compartir. Ya viene una parte súper especial, que es la parte de que está. ¿Sí? Lo otro es la empatía, porque no podemos tolerar a alguien si es que no nos ponemos en su lugar. Y lo más importante de todo esto, y que debería ser una lección no solamente para aplicarlo en el trabajo, sino para aplicarlo también en nuestras familias. No podemos pedirle a alguien que no sea conflictivo o que no sea difícil de tratar si es que nosotros no le damos el ejemplo. Y eso para acá lo resalto bastante porque nosotros podemos convertirnos en esa fuente inspiradora para que una persona cambie de actitud. Yo no puedo pedirle a alguien que sea tolerable si es que yo no lo soy. No puedo pedirle a alguien que solucione esos problemas si es que yo no lo puedo hacer. Entonces, es como, por ejemplo, en la primaria con los niños pequeños, ¿no? Necesitan de que su maestra o su maestro sea también una fuente de inspiración o de modelo para que ellos puedan tomar en cuenta sus sugerencias o sus comentarios y recomendaciones. Pues en la vida adulta también deberíamos recuperar esa información que de niños nuestros maestros y profesores nos compartieron. Entonces, el final sería reemplazar coraje por compasión. Y tener compasión quiere decir que nos vamos a poner en el lugar de la otra persona. Entenderlo desde toda su esencia y toda su condición. De que no existe personas difíciles, sino que más bien existe condiciones difíciles. Y que probablemente esas condiciones no hayan sido esperadas o buscadas por esas personas, sino que más bien nosotros podríamos entender y tolerar y tratar de ayudar. Y si esta persona quiere cambiar, darle la mano para que lo haga. Sí, este es un trabajo, como dije hace un momento, cooperativo. ¿Mm? Entonces, el coraje, reemplazarlo por compasión, involucra que nos podamos poner en los zapatos del otro. Y como conclusión, con esto termino, y esperando que haya sido muy clara esta información que he compartido con ustedes, solamente lo resumo en 3 cosas. Para lidiar con personas difíciles, primero tenemos que entenderlas. Empezando por ahí. No puedo cambiar a alguien si no sé por qué necesita cambiar. Y lo mismo pasa para nosotros.
Para entender a las personas difíciles hay que mejorar nuestra comunicación. Y mientras más claros seamos en nuestra comunicación, menor distorsión, perdón, va a haber en ellas o en ellos, y eso va a ayudar a que seamos personas mucho más saludables dentro de un grupo de trabajo, o un grupo social, o un grupo de amistad, o un grupo de familia. Y por último, para poder lidiar con estas personas difíciles, primero también tenemos que pensar y démonos la posibilidad de también cambiar nosotros. No podemos cambiar a alguien si es que nosotros ni siquiera intentamos hacerlo. Porque, repito, para que existan personas difíciles, existen personas que las ven así. Y quienes observan, y quienes las ven, quienes las interpretan y las viven, somos nosotros. Y de esa manera vemos que no solamente es preocuparnos porque esas personas dejen de existir o que no existan, sino que también nosotros debemos darnos cuenta de que existen porque nosotros, en cierta manera, no estamos haciendo nada para que no estén o para que no sean así. ¿Ok? Cada persona es independiente y debe tener una responsabilidad propia de su vida, y eso es totalmente correcto y cierto. Pero hay personas que necesitan de la ayuda de otros para comenzar ese cambio. Y eso nos haría personajes muy importantes y saludables para la vida, no solamente de esas personas, sino para todas las que conviven con nosotros. Bueno, y de esta manera he querido ya terminar. Espero que haya algún comentario, pregunta, y lo podamos de repente ahora compartir. No sé si me escucha Luciel para poder ya terminar la presentación, o si hay alguna pregunta. A ver, Sí, no leí, Fernando. no he estado leyendo. Voy a dejar de compartir, de repente, para poder leer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Fernando. Por favor, a todos los participantes, las personas, por favor, que desean realizar sus preguntas, puedan hacerlo a través del chat. Asimismo, les comento que estamos compartiendo la encuesta de satisfacción a través del chat. Por favor, se les pide que puedan completar esta encuesta. Luego de ello, se procederá a enviarles todas las constancias correspondientes a los que completaron el chat. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Por favor, a través del chat. Esperamos que puedan realizarlas. En este caso, ayudaré, bueno, a Fernando a leerle también las preguntas y él podrá contestar. A ver, muy bien. Tenemos acá una primera pregunta de CB-MA. Dice, ¿se puede lograr ayudar a alguna, debe decir, alguna persona conflictiva con un bajo nivel cultural que por más que se intenta ayudar, solo reacciona negativamente? ¿Qué más se puede hacer aparte de la comunicación? Bien. Bueno, el nivel cultural, si bien es cierto, podría influir para algunos niveles comunicativos, pero no es determinante para poder darnos a entender lo que esa persona realmente necesita o quiere. O sea, el nivel comunicacional ayuda bastante. Por eso es importante acá cómo la persona que se relaciona con el otro individuo sea lo más claro posible para que este nivel cultural no sea un obstáculo para la comprensión. Ese es un punto. El otro es el tema de la personalidad y que sean muy, muy reactivos. Entonces, la persona reactiva normalmente no piensa, normalmente no tiene unos segundos de reacción y de pensamiento, y lo que va a hacer es dejarse llevar por sus impulsos y sus reacciones. Entonces, además de que debemos mejorar nuestra comunicación, y si nuestra comunicación no nos ayuda, no permitir que esa persona reactiva, ¿sí?, sea muy dañina para nosotros y nos ocasione, por ejemplo, malestar o cólera, o nos haga también reaccionar de la misma manera. Entonces, cuando una comunicación no llega a un nivel comprensivo, es esa comunicación, interrumpirla hasta que la persona tenga segundos sensatos
de comprensión para poder continuar e intentar que pueda mejorar nuestro mensaje y nos podamos entender. Entonces es importante eso, ¿no? Darle un corte a una condición donde ya la persona es muy reactiva, porque si nosotros hemos estado contestando o reaccionando a ella de esa manera, hemos estado en cierta forma reforzando que ella siga haciendo ese comportamiento y nosotros también al escucharle o al reaccionar también de alguna manera parecida. Muy bien. Fernando, una segunda pregunta. Dice Carlos Cristian, ¿qué hacer ante una persona que a pesar que yo doy el primer paso para resolver el conflicto, debo rogar? Ujú, ¿Y qué hacer si no puedo resolver el conflicto con ellas? ¿Evitarlas? ujú. Bien. Bueno, cuando uno da el primer paso, esto debería servir como ejemplo para que la otra persona también quiera a llegar a una solución. Pero como había mencionado hace un momento, para que se solucione un conflicto, para que se pueda llegar a una condición alturada y respetable, la persona debe también querer hacer esa solución, debe querer llegar a esa solución. Entonces, no va a haber solución si es que una de las partes no está interesada en hacerlo, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, de que ambas personas estén con la mínima intención, basta una mínima intención de querer solucionar el problema. Y después, a partir de una mejor comunicación y sobre todo de tener una relación de respeto, porque no se puede solucionar un conflicto si es que no hay un nivel mínimo de respeto. Cuando esos niveles de relación llegan a un nivel alto de falta de respeto o de no cuidar la integridad de la otra persona, entonces ahí estamos entrando a un nivel que no debería continuarse. Ahí se debería cortar inmediatamente. ¿Correcto? Bien, acá tenemos otra pregunta de Franco. Dice, cuando uno es nuevo en un ámbito laboral, ¿qué tan común puede ser que una persona al iniciar una relación laboral automáticamente y sin motivo aparente pueda caer mal o ganarse el odio de personas que jamás ha conocido? De ser así, ¿cómo lidiar frente Uh-huh. a un ámbito tóxico donde jefe y servidor se alían contra dicha persona? ¿Qué postura recomendarías? A ver, para entender acá hay dos partes. Está hablando acerca de cuando una persona es percibida negativamente, ¿verdad? Bueno, acá tienen que ver mucho ese lenguaje no verbal que muchos de nosotros manifestamos sin darnos cuenta. En el caso de las personas, por ejemplo, que pueden ser percibidas como eh, creídas, muy altaneras o de repente muy sobredimensionadas o se valoran así por lo menos, tiene que ver mucho con una comunicación no verbal, ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, nosotros también identifiquemos esa característica nuestra. Cuando hablamos de la comunicación, si bien siempre hemos hablado de la comunicación verbal, ¿sí? Pero hay un punto que se debe también considerar, que es la comunicación no verbal. Cómo nosotros reflejamos a las otras personas esta característica de tener una mejor sociabilidad, poder tener una mejor sociabilidad. Por ejemplo, hay personas que simplemente con verlas nos pueden ocasionar cierto rechazo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque nuestro cerebro hace una percepción equivocada de esta persona. No tenemos una idea de él o de ella, pero sin embargo distorsiona y cree, porque tiene algún parecido, algún gesto, o algún ademán, o alguna forma de vestirse, o de caminar, o de hablar, asociamos y pensamos de que es una característica de una persona intolerable, creída, que no va a poder llevarse con nosotros bien. Y ese es un estereotipo, y en cierta forma hasta podría ser un prejuicio que tenemos contra la persona. Y ese prejuicio nace de nosotros. Al final de cuentas, los prejuiciosos somos nosotros. Si no conocemos a alguien y ya tenemos una idea de que esa persona no nos va a caer bien, el prejuicio es nuestro. Porque la única forma de romper esto es al conocerla, al tratarla, y ver si es que esa persona también nos puede
demostrar esa condición. Entonces eso vendría a ser un tema también netamente personal, que uno lo pueda trabajar y lo pueda ver y lo pueda descubrir en el conocer al individuo, a la persona. Listo. ¿Hay alguna pregunta más? De todas maneras, por favor, se les vuelve a recalcar que nos apoyen llenando la encuesta. Es de mucha importancia para nosotros para así seguir buscando más webinars para ustedes que sean de su agrado, de los intereses que ustedes tengan también, y para nosotros también para saber cómo estamos trabajando de la mano conjunto para brindarles el mejor servicio para ustedes. El link está ahí, mencionado, por favor. Asimismo, Franco nos menciona que faltó la segunda parte de mi pregunta. Uh-huh. ¿Y cuál fue la segunda parte? A ver, vamos a ver, Roca. Debe ser, Franco, por favor, si nos puedes apoyar, debe ser, dice, ¿cómo lidiar frente al ámbito tóxico donde jefe y servidor se hallan contra dicha persona? ¿Qué postura recomendarías? Sí, esa es la pregunta. ¿Cómo lidiar con un ambiente tóxico? A ver, los ambientes tóxicos justamente son de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Están llenos de personas difíciles. Las personas difíciles van a existir siempre, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos evitar un ambiente tóxico? No lo vamos a evitar. Lo que podríamos hacer es comenzar a no caer en esa misma condición. Sí, porque recuerden que esto también es parte de una relación que podría ser hasta imitada por algunas personas. Entonces, evitar la toxicidad, nosotros no la vamos a evitar, no la vamos a desaparecer, van a existir ahí. Lo que deberíamos hacer es que nosotros no caigamos en esa condición y esto nos afecte de manera negativa. Ahora, la pregunta es, si estamos en un ambiente tóxico y que vemos que no nos va a llevar a ningún lado, lo más recurrente y lo más sencillo sería, pues, oye, mejor me voy a otro lugar. Pero si yo veo que hay una posibilidad de que este ambiente comience a tener un cambio y me pueda a mí generar oportunidades, no solamente para conocer a nuevas personas, sino para ayudar a estas personas, podría considerar la estrategia de comunicar mucho, mejorar mucho e informar mucho sobre la relación que se debería trabajar ahí. Las personas tóxicas, repito, van a estar siempre. ¿Sí? No es tanto de que desaparezcan, sino de qué podemos hacer nosotros, qué podríamos utilizar nosotros como una herramienta de ayuda para, a manera de ejemplo, a manera de modelo, también eso les sirva como una lección, para que también les sirva como una forma de poder enfrentar esta situación. ¿Sí? Y si vemos que el nivel tóxico es muy grande, es muy terrible, pues lo más saludable es para no caer y no convertirnos también en personas tóxicas, lo más recomendable es salir de ese espacio. Bien, Fernando, acá tenemos otra pregunta más. Dice, soy una persona conflictiva y altanera, por decir la verdad. Exigir siempre lo correcto, honestidad, veracidad, ética y moral. ¿Hola? Sí, ¿me entendiste? Se cortó la última parte, no Ok. escuché la última parte. Wilmerín menciona, soy una persona conflictiva y altanera, por decir la verdad. Exigir siempre lo correcto. Honestidad, veracidad, ética Ya lo y entendí, moral. ya lo entendí. Ajá, ya. No, pero recuerden que acá hay un nivel también de cómo se dice las cosas. Y esto tiene que ver mucho con la asertividad. O sea, por decir la verdad, no vamos a ser malas personas, que eso no se malinterprete. Pero también tenemos que poner esta verdad bajo una condición que para la otra persona o las otras personas esto no sea destructivo. Y eso es a veces algo que nos puede pasar en algunas situaciones. O sea, ser sincero, ser auténtico es bueno. Y eso debería ser parte de nuestra forma de comunicarnos. No debería haber verdades, porque las verdades son o no son.
Lo que tiene que ver acá es un nivel comunicativo de asertividad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a alguien que tu trabajo está mal, y si se lo digo de una manera muy directa, muy tosca, muy dura, esta persona va a sentir que la estoy o lo estoy invalidando, porque tras de ese trabajo hay un esfuerzo. ¿Sí? Yo puedo decir lo mismo bajo una forma diferente y que la persona entienda de que hay una posibilidad de que su trabajo debe o tiene que mejorar para que el producto o lo que se haya solicitado sea lo que nos ayude a tener una mejor función o labor. Entonces, acá tiene que ver con un tema de mucho de asertividad. Entonces, la verdad es buena, pero tiene que ir acompañada de las palabras, los términos y las formas correctas, porque si no estamos pensando únicamente en nosotros y nos estamos olvidando de que hay una persona que va a recibir esta verdad de una forma muy cruda y probablemente eso puede ser muy impactante, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es cuando ustedes, por ejemplo, le comunican algo a sus hijos. Cuando le comunican algo, probablemente y son muy directos, los niños pueden, tal vez, la próxima vez nunca más volverlo a hacer. Y lo dejan de lado porque dicen, no, eso está muy mal o son muy malo haciéndolo. Bueno, esa condición podría ser aplicable también para los adultos, obviamente de una forma diferente, pero puede darse también esa forma. Entonces es muy importante que cuidemos mucho las palabras que utilizamos, porque nos ayudaría a ser más empáticos y más asertivos. Bien, acá tenemos otra pregunta de Milagros Mallorca que nos dice, como organización, ¿qué se sugiere realizar para mejorar conflictos continuos entre profesionales de un área? Ah, qué buena pregunta, porque estábamos hablando, más que todo hemos hablado de una relación interpersonal, ¿verdad? Y eso forma parte, digamos, de un grupo pequeño. Pero ¿cómo hacer para que estas relaciones que se pueden dar de una manera muy efectiva en pequeños grupos, pero que no en todas las organizaciones? Acá se podría utilizar, por ejemplo, esto que se conoce como las actividades de campo, las actividades de grupo, las actividades corporativas, en donde normalmente son espacios en donde los trabajadores se pueden conocer, pueden interactuar de una manera muy distinta a la que hacen en el trabajo. Entonces, estos espacios eh, permite que las personas puedan integrarse más, conocerse más y mejorar sus niveles de confianza, porque también para que haya una buena comunicación tenemos que tener confianza con las otras personas. Entonces, mientras integremos, mientras la organización involucre no solamente a un área, sino a la mayoría de ellas y le dé la oportunidad de que puedan, a través de actividades, no necesariamente de trabajo, sino de repente de integración, o de colaboración o de compartir, va a ayudar a que esto sea como normalmente se busca en las organizaciones, ¿no? Que se convierta en una cultura y esa cultura después sea fomentadora de un clima llevadero, un clima agradable y que se fomente lo que también se conoce mucho como el compromiso institucional, lo que comúnmente podríamos llamar como la camiseta, ¿no? Se pone la camiseta de mi empresa, se pone la camiseta de mi área, porque se sienten identificados y representan en todo sentido al área, al grupo, a la empresa o a la organización. Bien, ahora Fernando tenemos nuestra última pregunta que dice, si la jefa de tu trabajo es conflictiva, ¿cómo actuar ante ella? ¿Darle la razón para evitar conflictos? Uh-huh. Bien, si nosotros le damos la razón, el conflicto no se va a evitar, va a seguir dándose, va a ser como una rueda grande, ¿no? Va a ser continuo. Ahí no vamos a hacer nada, o sea, simplemente seguiríamos dándole cuerda a esta situación. Entonces, ¿qué hacer para que esa rueda deje de seguir dando vueltas en un mismo sentido y obviamente nos afecte? Si una jefa es conflictiva, probablemente tiene que ver también con su nivel perceptual que tiene sobre nosotros, y si es sobre nosotros o si es sobre todo el área. Entonces, las personas que normalmente son conflictivas es porque tienen una percepción equivocada, errada o tal vez no clara de las otras personas. Entonces, acá retomo un poco lo que había dicho en la presentación. Nosotros tenemos una forma de entender la vida, de entender lo que ocurre en el mundo. Y no vamos a coincidir necesariamente. Entonces, si una persona
individualmente le dice, ¿sabes qué? No me gusta cómo esto está pasando, probablemente esto tenga mm, poca respuesta de cambio. Pero si esa persona, además de otras y de un número ya considerable, le hacen notar y le hacen dar cuenta o le hacen información que tal vez, como decimos a veces en psicología, no tiene una venda en los ojos y no le permite ver la realidad, pues le ayudaría a darse cuenta de que hay un método, una forma que está utilizando y que no es la correcta y que está generando toda esta situación caótica e influyente también, porque si un jefe tiene como función liderar y gestionar el trabajo de sus colaboradores para obtener un objetivo, una meta, y si ese jefe no está trabajando de esa manera, pues obviamente su productividad, tanto de su grupo como de esas personas, va a comenzar a disminuir. Entonces, hay dos lados que puede verse eso. Uno, el lado productivo, y el otro, el lado persona. Entonces, ambas cosas, tanto de la tarea como de la persona, tienen que alinearse para que el trabajo sea efectivo. Y si, en este caso, la jefa o la persona encargada no está dándose cuenta, es bueno que las o los trabajadores también le hagan sentir y notar que la modalidad o la forma que está utilizando no está ayudando a una mejor productividad. Entonces aquí hay que ayudarle a que se dé cuenta de eso. Bien. Fernando, tenemos una última pregunta, por favor, disculpándonos. Ujú. Nos dice, Uliana, ¿cómo lidiar con personas con las cuales laboramos y se toman siempre las cosas de manera personal? ¿Qué herramientas puedo usar? Ujú. Interesante. Las personas normalmente solemos hacer eso, lo tomamos, nuestros conflictos, dificultades, lo tomamos de manera muy personal. Es que no sabemos diferenciar entre lo que es una situación de trabajo y una situación, digamos, ya que afecta un poco mi vida o mi condición de ser humano. Entonces, la persona que lo toma de una manera muy personal es porque está teniendo una distorsión de lo que es esa condición laboral, esa condición de trabajo. Y acá, nuevamente, repito el tema perceptual. Las personas necesitan información. Para yo poder hacer entender a alguien que necesita o debe tener un cambio, necesita información. Informarle quiere decir que yo le voy a dar de manera directa, indirecta, individual o grupalmente, haciéndole notar de que la forma en la que está interpretando la situación no está ayudando a solucionar el problema. Entonces, personalizar una situación por el hecho de que de repente me demoré en el trabajo y ya personalizo y pienso que siempre conmigo pasa esto. Estoy distorsionando una realidad, estoy distorsionando la percepción sobre la persona, sobre el chico o la chica, y esto va a generar que después se convierta en una generalización ya no solamente para el trabajo, sino para todo. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Primero, vuelvo a repetir, ayudar a que la persona tenga una mejor comunicación sobre nosotros. Dejarle claro, dejarle muy en claro de cuáles son las condiciones laborales o cuáles son las condiciones que como trabajador o trabajadora yo estoy ejecutando y ejerciendo y que por esta razón los resultados son de esta manera o son propuestos de esta manera. Muy bien. Listo, Fernando. Desde la Oficina, Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados, te queremos agradecer mucho por este webinar que ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Gracias por tu participación. Esperamos contar contigo nuevamente en algún próximo webinar. Agradecemos por parte de todos, en realidad también a continuar apoyándonos con todas estas cosas que vemos día a día en nuestros labores en este caso, ¿no? Muchas gracias también a todos los participantes. Por favor, no olviden de llenar su encuesta. Cualquier duda, por favor, también pueden escribirnos al correo que dejamos en el chat. Los invitamos a seguir también nuestras páginas de Facebook, Bolsa de Trabajo UPCH, Egresados y Graduados UPCH, nuestro Instagram también, Egresados y Graduados UPCH. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación. Fernando, excelente. Muchísimas gracias también por todo el apoyo que nos has brindado. Esperamos, como te vuelvo a recalcar, nuevamente poder contar con tu participación.
no sé si tendrás algo más de repente que mencionarnos. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado en estas semanas para poder coordinar este evento. Y nada, lo único que me gustaría para cerrar esta presentación y agradecerles a todos los chicos que han hecho sus preguntas, a los que están conectados, a los que han participado el día de hoy. Espero que nos ayude un poquito a tener una mirada diferente, un poco más amplia de todo lo que es este tema, que no es tan sencillo, que es un tema muy común para todos. Todos hemos encontrado personas difíciles, pero yo creo que también acá hay un tema actitudinal y eso ya depende de nosotros también. Y ese cambio de actitud tiene que nacer en nosotros, tiene que crecer en nosotros y nosotros también tenemos que poner mucho en nuestra parte para que esto no se convierta más bien en una condición de a veces frustración y que afecte nuestra salud mental, que en este momento, por ejemplo, necesita más bien de mucha tranquilidad. Entonces, nada, te agradezco mucho, Luciel, agradezco a Chelsea y también a la doctora Berta por tu invitación y por todo lo que han podido colaborar conmigo para que se dé este webinar. Listo, muy bien, Fernando, muchísimas gracias. También saludos a todos, buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos nos vemos otra vez pronto. Cuídense.